Muy buenos días a todos. Vamos a dar un minutito más para dar oportunidad a que más personas, más espectadores puedan incorporarse a la sesión. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. Vamos a iniciar. Pues antes que nada agradecemos muchísimo la atención de acompañarnos a este webinar. De verdad apreciamos mucho la asistencia. Y bueno, pues estamos muy contentos de hacer nuestro segundo track de webinars del año en Capa 8. La verdad es que qué mejor que considerando este tema que para nosotros pues es sumamente relevante, dado todo el contexto en el que estamos inmersos, todo este tema de amenazas avanzadas que por supuesto seguramente les ha causado gran interés y que, bueno, seguramente les hará de gran apoyo esto. Los saluda Juan Pablo Carci de Capa 8. Hoy, además de ustedes que son nuestros invitados especiales, tengo el gusto de presentar a Juan de Dios García, quien es nuestro gerente de operaciones en Capa 8 y, bueno, tiene una muy vasta experiencia, la redundancia, en el tema que trataremos esta mañana, además de que es una excelentísima persona. Juan de Dios, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Juan Pablo? Buen día. Buenos días a todos. Buen día, Juan de Dios. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, el objetivo de invitarles a esta sesión es compartirles sobre nuestra perspectiva de lo que nosotros consideramos o lo que nosotros llamamos como la detección de amenazas avanzadas y donde, por supuesto, validaremos cómo esta es clave en las estrategias de ciberseguridad de cualquier organización. ¿Por qué seleccionamos este tema? Bueno, pues por muchísimas razones. La primera, evidentemente, es que pues, nos encontramos enfrentando amenazas que cada vez más son cada vez más sofisticadas. Pero bueno, aunado a ello, hablamos de amenazas que están evadiendo los sistemas tradicionales de seguridad. Es decir, ya las herramientas que tradicionalmente venimos utilizando ya no son suficientes. Y bueno, por otro lado, todo este tipo todas estas amenazas pueden repercutir en diferentes ámbitos de una organización. Hay impactos incluso que pueden caer o rayar, digamos, en algo que puede afectar a seres humanos. Y créanme, de verdad, no estoy exagerando, ya lo iremos profundizando en las siguientes láminas. Y bueno, para nosotros eso es muy grave, es algo crítico, es algo muy importante que debemos atender. Por otro lado, es también importante este tema para nosotros porque consideramos muy relevante conversar sobre tecnologías que consideramos innovadoras, por supuesto, pero que además son tecnologías que están al alcance de nuestras manos y podemos habilitarlas prácticamente en cualquier organización con un enfoque muy práctico. Y bueno, esto puede ser en una organización de cualquier tamaño y de cualquier tipo. Hemos tenido la fortuna de colaborar con organizaciones que no tienen que ver nada con tecnología, despachos de abogados, empresas de medios, empresas de healthcare, que por supuesto ahí la ciberseguridad es muy importante. Y independientemente de su tamaño y del giro, este tipo de soluciones este tipo de servicios son muy interesantes. Muy bien, vamos a iniciar. ¿Qué es lo que revisaremos hoy? Bueno, puntualmente hablaremos sobre el panorama de amenazas que existe de manera global, algunos datos que son muy relevantes para la región y para nuestro país. Trataremos los mecanismos de detección tradicionales, validaremos cuáles son las diferencias contra las alternativas que actualmente pueden apoyarnos para enfrentar estos retos y, por supuesto, les compartiremos un poquito nuestro enfoque al aprovechar todas estas tecnologías. Entonces, sin mayor preámbulo, nuevamente agradezco su atención y comenzamos. Escuchamos, y seguramente todos los presentes estamos viviendo directa o indirectamente, pues estamos viviendo alrededor de toda esta vorágine que llamamos la transformación digital. Todos hablan de ello,
hablan especialistas, hablan medios de comunicación, proveedores de servicios, líderes de opinión, líderes de TI, y prácticamente todos hablan de la famosa transformación digital, pero probablemente sea demasiado lo que se habla y esa saturación de alguna manera provoca confusión y genera el ruido alrededor de lo que es el verdadero propósito de una transformación digital. La mera implementación de tecnología per se, o sea, por sí sola, de verdad no produce transformación digital y eso es algo que consideramos nosotros muy importante. Para cambiar una organización aprovechando el potencial de dichas tecnologías, ahí sí es cuando consideramos que hay realmente una transformación digital. Entonces, podríamos hablar en términos llanos de que la transformación digital es este cambio fundamental en la forma en que una organización puede entregar valor a sus clientes, a sus usuarios, a través, por supuesto, de tecnología. Esto es lo que realmente implica una transformación. Evidentemente, el término digital, cuando hablamos de apoyarnos de tecnología para esta transformación, hace referencia al uso de tecnología precisamente para generar, almacenar y procesar datos. Hay muchísimos ejemplos. Nos ha tocado colaborar con organizaciones donde de pronto habilitan sus plataformas de CRM para brindar acceso omnicanal a sus clientes, de manera que pueden solicitar un producto o un servicio a través de un móvil, de un sitio web o visitando un establecimiento físico, una tienda física. Otro ejemplo podría ser el aprovechamiento del Internet de las cosas, ¿no? Donde podemos identificar cuando un sensor de alguna cosa falla y con base en ello disparar algún proceso o alguna acción para la atención. Y bueno, todos estos esfuerzos exitosos es el común denominador, la habilitación de estas tecnologías, como comentábamos, que incluso nos permiten crear nuevos servicios para el negocio, lo cual es genial, por supuesto, pero a su vez, y consideramos que es totalmente normal, vemos también que se abren muchísimos huecos de seguridad. Algunos de ellos son realmente muy, muy grandes al digitalizar un negocio. El Internet de las cosas, la nube, por supuesto, las aplicaciones móviles, los servicios virtuales, el Big Data, todas estas nuevas tecnologías y algunas disruptivas, algunas ya no tanto, se están habilitando precisamente pensando en la funcionalidad, pero es lamentable, pero en muchas ocasiones dejamos la seguridad en último lugar. No, por supuesto, no lo generalizo, pero es una realidad que es considerado pues un factor común cuando trabajamos con estos. Ahora, la verdad es que es muy interesante porque nos tenemos que subir al barco todos, sí o sí. Para el 2020, el 40% de las 3,000 principales empresas que hay en América Latina, según IDC, dice que dependerán de la capacidad de crear todos estos productos, servicios y experiencias digitales. Entonces, pues vamos para allá y lo que hay que hacer es precisamente prepararnos para que esta transformación digital habilite también la seguridad, no solamente para proteger sus activos, sino que sea fundamentalmente la seguridad vista como un diferenciador de negocio, que yo creo que es lo más importante cuando utilizamos estos conceptos de seguridad o ciberseguridad dentro de la transformación digital. Seguramente las personas que nos hicieron el favor de compartir con nosotros un webinar donde hablamos de concienciación, recordarán estas láminas. ¿Se acuerda que comentábamos al inicio de la charla de los impactos de estas nuevas amenazas a las que nos enfrentamos y que algunas de ellas pudieron llegar incluso a perjudicar o impactarnos en el ámbito humano? Pues bueno, yo creo que vale muchísimo la pena retomar estos conceptos de confidencialidad, integridad y disponibilidad que nos van a servir sobre todo para profundizar de manera muy, muy breve. Bueno, la famosa triada de la seguridad o la famosa CIA, recordemos que busca precisamente proteger estos datos. Los datos tienen básicamente estas tres propiedades, perdónenme, la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Estas tres propiedades, sin embargo, con esta famosa transformación digital y particularmente con la incorporación de Internet de las cosas y estas otras tecnologías, nos han pues más bien ha creado una nueva necesidad o una nueva dimensión en la tradicional tríada que conocemos, buscando solamente, ya no proteger solamente los datos, sino también a las personas, que es muy importante por la interacción que tenemos con la tecnología, y también a los ambientes, sobre todo a los ambientes críticos. Y de esta manera entra en la ecuación un concepto nuevo que le llamamos safety en inglés, ¿no? Que podría ser como seguridad personal o protección, tal vez, ¿no? Y lo que sucede es que esta tradicional CIA, que esta triada de la seguridad que habitualmente hemos escuchado hablar de ella durante muchísimos años, toma una nueva arista, que es la famosa S, y de esta manera se convierte entonces en CIAS.
Y es que los ataques digitales con impactos físicos se han vuelto pues prácticamente una realidad. Por citar algunos casos, seguramente se acuerdan de Stuxnet, en sistemas de control nuclear en Irán en 2007, las explosiones en gasoductos de Turquía en 2008, hackeos de dispositivos médicos que van desde diversión hasta ataques que tienen que ver con robo de insulina en 2011, ataques a altos hornos alemanes en 2014, apagones en Ucrania en 2016, etcétera, etcétera, ¿no? Básicamente el ataque Mirai, por supuesto, hasta llegar a ataques que tienen que ver con privacidad, con temas políticos como las elecciones de Estados Unidos, y finalmente con el ransomware, que es un mal que no es nuevo, pero que con el cual estamos sufriendo hoy en día, pues de manera muy, muy crítica, ¿no? Entonces, si se fijan, toda esta evolución que hemos hablado de la última década, tiene de manera directa o indirecta un impacto en los seres humanos, y eso es lo que para nosotros es preocupante. Ahora bien, revisando las estadísticas de seguridades globales en la región y en México, quisiéramos compartirles esta lámina porque habla de las principales brechas de seguridad de lo que va del siglo XXI. Y bueno, pues ahí, por supuesto, llama la atención el caso de Yahoo por la cantidad, sobre todo, de registros que se han perdido y, por supuesto, por la cantidad de cuentas comprometidas, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los impactos más importantes que es el factor común durante todas estas brechas? Básicamente son las cuentas de usuario. Es como vemos brutal la cantidad de información que se está filtrando. Pero dentro de esto vemos muchísimos datos sensibles. Hay datos, por supuesto, que nos ayudan a identificar a personas, que son críticos, y por supuesto también datos sensibles en el sentido de que hay propiedad intelectual que también se está filtrando. Por supuesto, dinero. Hay muchísimo dinero que de manera directa o indirecta se está perdiendo, de manera directa a través de robos, tal cual, y de manera indirecta a través de, pues, el siguiente punto que tiene que ver con las penas por procesos legales, por regulaciones que lamentablemente pues sí afectan a una organización de manera muy importante. Inclusive el impacto a la imagen, que muchas veces es difícil cuantificar, es un intangible, pero que por supuesto eso tiene una relación directa en dinero. Y finalmente los otros dos puntos que para nosotros también son muy importantes es que vemos fallas en infraestructuras críticas que ya ponen en riesgo a las personas, como lo vimos, y la seguridad de las personas que están de alguna manera interactuando con toda esta tecnología. Ahora, ¿qué pasó el último año? El último año vemos que las mayores brechas, y bueno, aquí tomamos como ejemplo estos cinco logos, porque bueno, son los, al menos los que han generado un impacto mediático mayor. Vemos que la tendencia de las brechas va a la alza. Es brutal lo que hemos visto durante este siglo con el último año. Vemos que es exponencial el crecimiento de las brechas, a pesar de que vemos que hay más tecnología, hay más conciencia, hay más regulaciones incluso, vemos que la cantidad de brechas es mucho mayor, la tendencia va a la alza. Y mucho tiene que ver también por la obligación de reportar todos estos incidentes de seguridad por nuevas regulaciones. A lo mejor anteriormente, pues se podía ocultar porque no existía esta obligación, y eso probablemente es lo que esté exponenciando el registro y la cantidad de incidentes de seguridad que estamos viendo. Y finalmente, algo que nos parece muy, muy importante es el tercer punto, que tiene que ver con que estamos detectando que hay ataques que son sigilosos por años. Y es el caso, por ejemplo, de Marriott, ¿no? Donde pues que eso se traduce en que las prácticas y las soluciones tecnológicas que tienen que ver con monitoreo, con, pues sí, básicamente con la detección, no están permitiendo a las organizaciones detectar actividades sospechosas, incluso por años. Esta es una lámina también que nos parece muy interesante porque nos muestra las brechas por patrón de incidente, es decir, cómo están relacionados todos esos incidentes que hemos visto respecto a algún patrón en particular. Y como pueden ver, estamos viendo que el 94% de los incidentes de seguridad y el 90% de las violaciones se encuentran en estos 9 patrones de clasificación desde 2014. Es decir, tenemos un lustro prácticamente que esto no cambia. Son prácticamente los mismos 9 patrones, y como podemos ver, hay pues un enfoque en aprovecharse de aplicaciones web, sobre todo en los puntos de venta. Para la gente que venga de retail es bien importante que se den cuenta de que esto está haciendo el día a día, y del tema de las cosas, ¿no? Cualquier otra cosa. Bueno, y México, pues bueno, nuestro país, y yo creo que si nos acompaña gente de la región, pues precisamente no estamos viviendo en un paraíso, ¿no?
Al igual que en la región hemos vivido muchísimo, hemos sufrido muchísimo en estos menesteres. Solo como recordatorio, en el último año Lockton nos ha clasificado como el tercer país con mayor cantidad de ciberataques en el mundo este año, lo cual es increíble. Pues, por supuesto, no está más recalcar sobre el tema de las 5 entidades bancarias que fueron hackeadas a través de la plataforma SPAY. Precisamente hace un año, el 92% de las compañías operando en México sufrían de ciberataques, esto según el INAI, y 7 de cada 10 empresas mexicanas han experimentado un incidente relacionado con seguridad informática. Esto, comentábamos, se está traduciendo ya en multas por más de 185 millones de pesos por parte del INAI, que me parece que la verdad es que son cortísimas para la cantidad de incidentes que se están reflejando, ¿no? Como podemos ver en los porcentajes anteriores. Mucho también desde nuestra perspectiva está reflejado en que la ley está madurando apenas en México, ¿no? O sea, a pesar de que ya tiene varios años que fue establecida, no había penas, no había multas y es relativamente corto el tiempo en el que comienza a revisarse y auditarse este tipo de problemas. Ahora, ¿qué es lo que para nosotros, como vimos estas cifras, pues que revisamos son alarmantes, o al menos para mí? Espero que ustedes no hayan aún perdido su capacidad de asombro, pero lo más crítico para nosotros es el rumbo que está tomando estas amenazas y hacia dónde está moviéndose el mundo, ya que como vimos estas interconexiones que están tan estrechas entre el mundo físico con el mundo digital, pues están generando estos riesgos que antes eran pues totalmente impensables. Quiero compartirles esta lámina porque hace poquito más de 2 meses vivimos lo que consideramos que es un hito muy, muy importante y que está cambiando el mundo en el que conocemos, en el que vivimos. Ese fin de semana, la violencia entre Israel y Gaza pues se intensificó a un grado que no se había visto prácticamente desde hace 5 años, prácticamente desde 2014. Pero para los profesionales de la ciberseguridad hay un aspecto que destacó de manera muy, muy particular, y es que la Fuerza de Defensa de Israel afirmó que bombardeó y destruyó parcialmente un edificio en Gaza porque supuestamente era la base de un grupo de hackeo activo de este grupo terrorista Hamas. El asalto parecía ser el primer ejemplo verdadero de un ataque físico utilizando como respuesta, ya digamos en tiempo real, una agresión digital, pues un tipo bombardeo, ¿no? Por supuesto, sí hay antecedentes y sabemos que hay ciberespionaje, pero esto realmente es el primer hito en donde hay una respuesta física, una respuesta que tiene que ver con el uso de armas físicas para poder destruir ya sea un grupo o a ciber ubicaciones estratégicas de un contrincante. Esto, reitero, lo convierte prácticamente en un momento histórico. Hay algunos analistas que de alguna manera lo advirtieron que debería simplemente considerarse en el contexto del conflicto que existe entre estos dos países. Para nosotros yo creo que sí es un presagio global independiente y seguramente es el principio de lo que estaremos viviendo los próximos años. Ya escucharemos hablar más sobre ciberguerra. Y por supuesto, parece que esto es un extremo, ¿no? O sea, estamos hablando de Estados-nación, hablamos de guerras y bueno, pues en nuestras organizaciones, en nuestro día a día, cómo pudiera afectarnos. Pero particularmente en el ámbito de la inteligencia artificial, se nos ha demostrado que cualquier tipo de objetivo, independientemente de su tamaño, puede ser afectado. Recientemente estaba escuchando que se están realizando ciberataques a personas, o sea, dirigidos a personas. Son objetivos muy, muy particulares a través de spear phishing, estos correos que intentan engañar a la víctima con mensajes ya muy prediseñados o prefabricados para el objetivo. Y en este caso era muy estudiada la manera en el que el mensaje se estaba gestionando porque era de una manera totalmente automatizada. Aquí lo interesante es que la preparación de la cadena del ataque tenía un alto índice de efectividad debido a que estaban incluyendo interno en los ataques inteligencia artificial. Entonces la inteligencia estaba detectando patrones que este ser humano, el objetivo, pudiera estar siendo de interés, y además pues da una precisión que un ser humano no tendría, al menos en un tiempo tan corto, porque además son masivos este tipo de ciberataques. Este es solo un ejemplo. La realidad es que desde hace una década, como vimos, las amenazas cibernéticas están incrementando la conciencia no solo de los Estados-nación, como vimos en el caso de Israel o de Rusia o de Estados Unidos, sino también de los consejos directivos. En sus organizaciones seguramente ustedes ya están familiarizados con algunos de los logos que vimos.
Pero esto solamente sirve para recordarnos que no existe una organización invulnerable a ciberataques. A pesar de que estamos invirtiendo en herramientas de seguridad, la realidad es que estas amenazas y estos nuevos ciberatacantes se están infiltrando en nuestras redes de manera diaria. Entonces hay que también cambiar nuestro paradigma. Habitualmente era el validar el garantizar que no se iban a entrometer en nuestras redes o que no nos iban a exfiltrar datos, y la verdad es que no. El paradigma ha cambiado y nosotros más bien tenemos que estar conscientes de que sí va a suceder, si no es que ya sucedió y tenemos algún ataque que es sigiloso por un tiempo prolongado, y que más bien tenemos que ser lo suficientemente capaces de detectar cuando existe algún tipo de amenaza y, por supuesto, reaccionar. Y eso ahí lo que lo vuelve un poquito más complicado. ¿Cuántos de ustedes trabajan de manera remota o en su organización tienen muchísimas oficinas? Seguramente la mayoría. Que ya los empleados no solamente tienen acceso a las redes y a los sistemas, sino que también deben de considerar pues, la cadena de suministro, a los contratistas, a los clientes. Ayer estábamos nosotros trabajando con un cliente donde estábamos ingresando a su plataforma y lamentablemente de facturación, y lamentablemente ahí veíamos que están todos los contratistas también subiendo sus facturas y todo el mundo podía ver todo. Y es porque de pronto hay áreas o hay silos en las organizaciones donde si hay un área de TI o de ciberseguridad que está teniendo estos temas, pues no alcanza a llegar o no tiene esa visibilidad. Entonces, es un tema muy complejo en el de que, reitero, necesitamos tener visibilidad de lo que está ocurriendo. Muy bien. Ahora, ¿qué sucede con la inteligencia artificial y los famosos ciberataques? Básicamente, vemos que el Foro Económico Mundial está, digamos que identificando que existen tres grandes maneras en las que la inteligencia artificial va a cambiar y va a impactar sobre todo también el panorama de seguridad. Y son estos tres. En el primero es que vamos a ver cada vez con mayor medida la suplantación de usuarios de confianza. Los ataques que vamos a ver a través de tecnologías como la inteligencia artificial van a ser muy personalizados, como el que veíamos, el que les estaba comentando, de que en Twitter estamos identificando el perfil de un usuario y a través de inteligencia podemos mandar spear phishing muy sofisticado y además de manera masiva. Hay operaciones a gran escala, eso es lo interesante. Todos estos malware que se vayan generando, además van a tener la capacidad de aprender los matices del comportamiento e incluso del lenguaje de una persona cuando está analizando un correo electrónico o la manera en la que interactúa en las redes sociales. O sea, a ese grado vamos a llegar a través de la inteligencia artificial. Se va a poder, por supuesto, usar este conocimiento para replicar el estilo de escritura de un usuario, lo cual va a permitir suplantar esta identidad, como comentabas, de una manera relativamente sencilla, para que los mensajes parezcan altamente creíbles. Seguramente habrán visto en redes sociales, no tiene mucho tiempo, estos nuevos ataques de videos con realidad aumentada, donde están suplantando la identidad de alguien, estos deep videos, ¿no? Deep fakes. Y es increíble, ¿no? Cómo realmente ves al presidente Obama hablando, y es muy complicado para una persona, a menos que preste atención a ciertos detalles que todavía la inteligencia artificial está madurando, para poder identificar que un ataque que esta persona está siendo suplantada. Entonces, eso hay que estar acostumbrados e ir preparando el camino para ello. A medida que la mayoría de estos ataques ingresen en nuestros sistemas, sobre todo en las bandejas de entrada, en los sistemas de correo, los usuarios informáticos que incluso sean más conscientes pueden ser vulnerables. Entonces hay que tener mucho cuidado en la detección, reitero. El segundo gran punto, la segunda gran manera en la que esto va a ir evolucionando es que los actores de amenazas pueden mantener una presencia, como veíamos, que puede estar por mucho tiempo, puede ser una presencia a largo plazo en sus entornos que sean objetivos, sin que sean detectados. Lo vimos en el caso del Hilton. Se van a estar moviendo muy lentamente, con precaución para evadir estos controles de seguridad tradicionales. O sea, ellos van a poder identificar estos nuevos malware, estas piezas maliciosas, cuando haya alguna especie de detección, y van a poder ocultarse, quedarse callados hasta que sea el momento adecuado para poder reactivarse. Van a aprender también los canales de comunicación que existen dominantes en la organización, cuáles son los mejores, entre comillas, por supuesto, los mejores puertos y protocolos que se pueden utilizar para moverse por un sistema, y van a estarlos combinando de manera que vayan pues, mezclándose en esta actividad
en el ruido de la organización. Entonces, eso va a ser todavía mucho más complicado de poderlo detectar con una herramienta tradicional. Finalmente, vemos que el tercer gran enfoque es el de los ataques que son mucho más rápidos y con consecuencias mucho más efectivas. Y es que los ataques más sofisticados no requieren técnicos que sean muy expertos para realizar investigaciones sobre el objetivo, para identificar a las personas de interés, entender las redes sociales y que sobre todo vayan observando en el tiempo cómo interactúan con las plataformas digitales. Pero mañana la inteligencia artificial que vamos a llamar la ofensiva va a tener la capacidad de alcanzar ese mismo nivel de sofisticación, pero en una fracción de tiempo. Y en muchas ocasiones va a ser, como comentábamos, a escala. Entonces, con esto lo que podemos concluir en esta evolución de la inteligencia artificial es que estos ataques dirigidos por inteligencia artificial no solo serán mucho más personalizados y además, por consecuencia, mucho más efectivos, sino que tendrán la capacidad para comprender el contexto que significa aún para poder, digamos, tener mucha mayor efectividad en sus ataques. Y además van a ser mucho más difíciles de detectar. Los controles de seguridad tradicionales serán realmente impotentes contra este tipo de amenazas, no, solamente porque ya no van a poder detectar actividades predecibles y que sean premodeladas, que es como habitualmente funcionan. Ahorita lo revisaremos. Y bueno, pues es como les comentábamos, preocupante. Vamos a ver cada vez más resistente la categorización de amenazas, que sigue siendo fundamental para este modus operandi de los enfoques de seguridad que pues, habitualmente venimos heredando. ¿Cómo se hace el monitoreo de seguridad habitualmente en las organizaciones? Seguramente muchos de ustedes estarán viviéndolo. Tomando como referencia al NIST, que me parece que puede ser una definición, pues si no universal, una definición que nos puede servir mucho de contexto, nos indica que el monitoreo de seguridad forma parte de una función de detección, donde nos encargamos de estar validando los sistemas de información y los activos con el fin de identificar eventos de ciberseguridad y con consecuencia que verifiquemos la efectividad de todas estas medidas de protección. Hay básicamente 8 subcategorías, ¿no? Nos hablan de que la red se debe monitorear para detectar posibles eventos, se tiene que monitorear también el entorno físico, se tiene que monitorear la actividad del personal, se tiene que detectar código malicioso, detectar código móvil no autorizado, actividades de proveedores de servicios externos, como les comentaba en el ejemplo, monitorear el personal no autorizado hacia conexiones, dispositivos y software. Inclusive habla en esta práctica hasta de análisis de vulnerabilidades. Y es ahí donde pues, se pone muy interesante el tema, porque cuando queremos establecer una estrategia de monitoreo con base en estas 8 subcategorías, pues lo que se traduce es básicamente en estar comprando muchísima tecnología. Y además eso se traduce también a su vez en personal que tiene que estar pues analizando todas estas herramientas que pues bajo un enfoque pragmático pues es realmente complicado, prácticamente imposible hacerlo, ¿no? ¿Cómo se realiza el monitoreo de seguridad de manera tradicional? Hay muchas maneras y variantes. Aquí vamos a hablar de algo muy, muy básico y que yo creo que existe básicamente en cualquier organización, madura o inmadura, ¿eh? Pero básicamente hay un sistema que está registrando los eventos que están sucediendo en el contexto de la detección. Y cuando se identifica un evento que está sobrepasando algún umbral o cuando se detecta alguna característica o algún atributo que puede poner en riesgo al sistema, pues se categoriza como una alerta de seguridad y en ese momento se va a generar un evento, algún indicador que nos demuestra, que nos hace ver que hay alguna alerta, ¿no? Que hay algún evento que hay que prestarle atención. Eso está muy bien, está padrísimo, pero mientras dicho evento hasta ese instante es conocido como una actividad sospechosa, no puede traducirse, según las mejores prácticas, como un incidente de seguridad hasta que exista realmente ya un impacto a la famosa CIA que ya revisamos, ¿no? La confidencialidad, integridad o disponibilidad. Sin embargo, cuando existe un análisis de actividad sospechosa puede llevarnos cierto tiempo y puede ya estar sucediendo un impacto. Entonces, ese es el primer gran, no sé, llama defecto, ¿no? que tenemos en los sistemas de monitoreo tradicional. El tiempo es básicamente una llave muy importante para poder reaccionar y contener. Y eso no lo tenemos. Ahora, otro tema es que hay muchos sistemas de detección que están basados, pues, por supuesto, en firmas, en comportamientos conocidos.
Aquí vemos en el diagrama, muy sencillito, pero vemos que hay un IDS, ya prácticamente ahora escuchamos hablar más bien de IPS y IPS de nueva generación, que son los sistemas que nos permiten detectar y prevenir pues, amenazas, pues que están basados en firmas, en anomalías o comportamientos, como les comentábamos, que cada vez que están pasando por estos sistemas, se validan contra la firma, se detecta si hay alguna variable en algunos sistemas que son un poco más complejos o más sofisticados, y si se detecta que no hay algún comportamiento que pueda poner en riesgo a la organización, pues se deja pasar el tráfico, ¿no? En el caso de los hosts, ya de los endpoints como tal, también vemos que hay sistemas que funcionan de una manera similar, como los famosos HIPs, pero es básicamente la misma filosofía que utilizamos con un antivirus tradicional, ¿no? Donde estamos utilizando una base de datos de firmas, donde estamos comparando un comportamiento contra esta base y el conocimiento es lo que nos indica si se permite ejecutar una actividad o si se permite el tráfico de lo que se esté detectando, ¿no? Ahora, hay muchísimos retos al respecto. Básicamente, todas estas herramientas son en lo general muy efectivas bajo un contexto donde lo conocido puede ser controlado. El desafío es cuando vienen amenazas sofisticadas que no dependen de una firma, un ataque de día cero, por ejemplo, o que no dependen de un registro en una base de datos. O peor aún, cuando viene un ataque donde están sufriendo modificaciones durante la ejecución. Es decir, hay un malware, no se activa, de alguna manera alcanza a pasar hasta sandboxes, pasa en los sistemas tradicionales de seguridad, se queda dormido y después de cierto tiempo despierta y se activa y empieza a ejecutar alguna acción. Pero incluso, vamos a ver como comentábamos, como veíamos en las láminas previas, que los sistemas van a ser tan avanzados que en el momento en que se detecte alguna actividad de algún sistema de seguridad, van a simular que son otro tipo de acción y se van a mezclar en el tráfico, evitando así su detección. Entonces, pues realmente comentamos, todo es muy efectivo con esas herramientas cuando el contexto es controlado. Pero cuando hay actividades que pueden depender del contexto particular de una organización, incluso, les voy a poner un ejemplo. Ya no hablamos de tecnología, hablamos de una persona que está intentando acceder a un servidor en el cual, al estar autenticándose, pues un firewall no va a detectar que si está permitida esa comunicación, que hay algo inadecuado. Un IPS pues va a detectar una firma de autenticación normal, un antivirus no va a detectar ninguna actividad maliciosa. Puede ser que alguna solución de estas nueva de UEBA pues pueda identificar por ahí que hay algo raro. Sin embargo, este tipo de actividad se realiza en un horario en particular que no es el habitual. Cualquier sistema tradicional va a dejarlo pasar. Entonces, eso puede generar, por supuesto, puede representar un gran riesgo para la organización. Ahora, de manera general podemos concluir para este punto que las amenazas están en constante evolución. No se ajustan a modelos ni a firmas. Eso ya es cosa del pasado, básicamente. Las reglas, las políticas y las firmas que se desactualizan continuamente no van a detectar amenazas emergentes que vamos a llamarles sutiles. Y que las amenazas internas que están en crecimiento pues son difíciles de detectar, ya que pueden parecer o pueden simular una presencia legítima en la red. ¿Qué alternativas tenemos? Bueno, nosotros consideramos que la inteligencia artificial, si bien se está utilizando para hacer estos ataques, pues también puede ser una medida de apoyo. Es una gran herramienta para la detección de amenazas avanzadas. Es importante, yo creo que antes de entrar a detalle en esto, que vemos un par de conceptos, lo que es la inteligencia artificial y lo que es el aprendizaje automático. Aunque estas tecnologías emergentes van de la mano, hay que tener mucho cuidado en no confundirlos porque en ocasiones se utiliza el término con regularidad o como sinónimo, y la verdad es que no son lo mismo. No debemos utilizarlas indistintamente. La inteligencia artificial como tecnología, o vamos a llamar como conjunto de tecnologías y herramientas, tiene por objeto crear máquinas que sean inteligentes y que funcionen y reaccionen como seres humanos. Por ejemplo, el reconocimiento de voz, por ejemplo, los asistentes virtuales, son, pues digamos que ejemplos muy sencillos, pero que ya son prácticos, son aplicaciones prácticas de inteligencia artificial que ya están siendo aplicados. En este diagrama, yo creo que nos ayuda a clarificar mucho. La inteligencia artificial, digamos que es un concepto mucho más amplio que el aprendizaje automático o el famoso machine learning.
Cuando una máquina lleva a cabo tareas de manera inteligente, de comillas, lo que hace es imitar funciones cognitivas de estos seres humanos, es cuando se considera inteligencia artificial. El aprendizaje automático es, en cambio, un subconjunto de toda esta disciplina de la inteligencia artificial. Lo que vemos abajo también hay otro subconjunto que es el famoso Deep Learning. Entonces, vamos a llamarle que este aprendizaje automático tiene la capacidad que tienen las máquinas de recibir un conjunto de datos y de que aprendan por sí mismas. Esa es la gran característica, ¿no? Y con base en este aprendizaje puede cambiar o ajustar sus algoritmos a medida que están procesando información y están conociendo el entorno. La verdad es que el Machine Learning es una herramienta que sin duda escuchamos hablar mucho de ella, cómo se está implementando también en diversos ámbitos de la ciberseguridad y en efecto la precisión en la detección se incrementa. Sin embargo, aquí hay que hacer una precisión, debemos de tener precaución porque hay básicamente dos grandes clasificaciones que son muy importantes. Hay Machine Learning que es supervisado y hay Machine Learning que es no supervisado. Entonces, cuando ustedes estén evaluando tecnología que tenga que ver con este tema de inteligencia artificial y precisamente, particularmente con el tema de aprendizaje, hay que diferenciar. Porque cuando los sistemas están utilizando Machine Learning supervisado, básicamente se está utilizando un conjunto de datos en los cuales cada entrada tiene que ser etiquetada como perteneciente a una clase dentro de un conjunto. O sea, es medio complejo, pero bueno, digamos que en el contexto de la seguridad, el sistema siempre tiene que estar siendo entrenado utilizando bases de datos para saber qué tiene que hacer. Son bases de datos de comportamientos. Entonces, de alguna manera tiene que ser entrenado e incluso se requiere cierta interacción humana para que el sistema aprenda, que eso es la gran diferencia contra el Machine Learning no supervisado. Después de que ya se analizan las actividades, valida el sistema si se parecen más a lo que se encuentra en el grupo de situaciones malignas o benignas y en función de eso es que toma una acción. Entonces, esas son las características principales. Básicamente, los comportamientos maliciosos en términos de ciberseguridad, cuyo carácter se diferencia suficientemente de aquellos vistos con anterioridad, no van a ser clasificados como tales y por lo tanto no van a ser detectados. Por eso hay que tener mucho cuidado en la manera en la que se etiqueta y se alimenta este sistema de conocimiento. También hay que tener una amplia intervención humana, como les decía, para poder etiquetar los datos en el entrenamiento. Y pues por supuesto hay errores porque cualquier dato mal etiquetado puede comprometer seriamente la capacidad del sistema de hacer estas clasificaciones. Digamos que un ejemplo así muy sencillito sería cuando estamos clasificando a través de un Machine Learning no supervisado series de diferentes animales. Imagínense que están analizando cuáles son de tal grupo, qué tipo de animales son mamíferos, vivíparos y así, ¿no? En el sistema se maneja, o sea, el sistema puede manejar lo inesperado y aceptar cierta incertidumbre cuando hablamos de Machine Learning no supervisado. Pero cuando requieres de la intervención humana, pues hay que definir cuál es la clase, cuál es la etiqueta y el ordenador, y digamos el sistema ya es el que clasifica los datos por cierta discriminación. Pero en el no supervisado no, en el no supervisado lo hace totalmente de manera automática. Entonces, reitero, con el no supervisado, con el no supervisado, es decir, el que no requiere de intervención humana, todos estos algoritmos pueden identificar, pueden resaltar, pueden priorizar incluso de manera contextual, es decir, con base en lo que esté sucediendo en su organización e incluso ya podrían aislar desde dentro de estas amenazas que eso sería lo más relevante, eso es lo que realmente puede ayudarnos contra las amenazas que estábamos viendo, que de otro modo no van a ser detectadas. La aplicación de este Machine Learning también tiene el potencial de proporcionar visibilidad total en la red. Eso es lo más importante porque nos va a permitir detectar con unos niveles de eficacia mucho mayores. Aseguramos que cuente con un mecanismo interno de defensa y tenemos la capacidad de aprender cuando se van activando respuestas automáticas para ciberamenazas más graves. Es decir, imagínense que estamos aprendiendo lo que sucede en una organización durante un mes. El sistema comienza a aprender, lo hace de manera automática, pero al siguiente mes sucede alguna actividad que no se había generado durante el mes de aprendizaje. Por supuesto, se va a detectar como algo anormal. Pero si nosotros o el mismo sistema empieza a detectar que esta actividad se empieza a repetir,
pues por supuesto lo va a tomar ya como parte del patrón habitual de comportamiento de la red o del sistema que se esté analizando, ¿no? Eso es la gran diferencia entre lo que es el Machine Learning supervisado y el Machine Learning no supervisado, que prácticamente nos ayuda y yo les diría más bien, o sea, poner muchísimo ojo sobre la elección o el análisis que estén haciendo en soluciones de seguridad. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros ya utilizando este tipo de soluciones, con estas alternativas que fuimos recorriendo, la detección de amenazas avanzadas? Entendiendo por una amenaza avanzada, pues prácticamente cualquier ataque como los que revisamos con sigilo, que puede irse evolucionando y modificando durante su fase de ataque y que además puede mezclarse en el interior, ¿no?, de la red, en el interior o en los comportamientos de la red. Bueno, lo ideal es que podamos apoyarnos para enfocar la atención siempre en seguridad. O sea, vamos a detectar anomalías y ciberamenazas, no vamos a detectar otras cosas, nos vamos a enfocar en eso, que pueden ser emergentes, es decir, que incluso pueden no haber sido, pueden nunca haber sido vistas en el sistema previamente. Regresando al tema de los antivirus y de los IPS y de los sistemas basados en firmas, y estos sistemas no pueden hacer nada contra un sistema, contra una amenaza de día cero, por ejemplo, ¿no? Nos pasó en WannaCry, seguramente se acordarán. Puedes tener tu antivirus tal vez actualizado, pero si por ahí no tenías tu sistema operativo con los parches necesarios, podías infectarte y tener algún problema, a pesar de tener un antivirus. Con estos sistemas de inteligencia artificial bajo Machine Learning no supervisado, tienes la gran ventaja de que no importa, o sea, no estamos nosotros comparando ningún patrón contra una base de datos, una firma, simplemente vamos validando los comportamientos y los patrones que han sido registrados previamente y versus alguno de estos umbrales que se van disparando, es que nosotros detectamos estas amenazas. Y lo más interesante también es que podemos detectar características definidas o no en estas ciberamenazas. Es decir, es parecido al tema de las firmas, pero en caso de que nosotros detectemos algo que no tiene nada, no tiene alguna característica parecida a un ataque, les reitero el ejemplo de la persona, del empleado que está intentando acceder a una base de datos de una organización, si en ese momento se detecta que hay alguna característica particular, puede dispararse una alerta. Eso es lo que lo hace también muy, muy interesante. Aquí voy a aventarme mi comercial y ustedes me disculparán, pero nosotros habilitamos nuestro servicio prácticamente a través de una solución que llamamos Darktrace, que se la recomiendo ampliamente. Nos llamó la atención, la verdad es que sobremanera, la manera en que optimizaban nuestros servicios de monitoreo de ciberseguridad. Nosotros tuvimos la oportunidad de vivir toda esta evolución de las herramientas de monitoreo desde hace muchísimos años, poquito más de casi 2 décadas, y lo que vimos es que al ver esto es que realmente representa un hito en la detección. Son muy eficientes en un contexto controlado las herramientas tradicionales, pero cuando empezamos a ver este tipo de nuevos ataques, la verdad es que la aplicación de Machine Learning no supervisado ha sido un parteaguas. O sea, en términos de eficiencia, eficacia, de detección de eventos, de actividades sospechosas que antes no podíamos identificar, e incluso la reducción de costos, porque no es lo mismo tener, por ejemplo, un SIEM, donde estamos integrando muchísimas fuentes de datos, y que al final del día es un proceso que se tiene que vivir a diario, ¿no? Si la persona que está, o el grupo de personas, porque no es una chamba de una persona, si el grupo de personas que están colaborando en el monitoreo y en la afinación de este SIEM no tiene el contexto del negocio y además no conoce todas las fuentes que se están integrando a esta correlación, pues sin duda la correlación nos va a servir de mucho. Vamos a estar viendo un sinfín de alertas, o se nos van a pasar un sinfín de alertas que sí deberíamos estar cachando. Y entonces es a través de este tipo de soluciones como Darktrace que sí lo podemos lograr. Yo quisiera pasarle ahora la estafeta a Juan de Dios para que él nos apoye a platicarnos un poquito más de su experiencia, sin entrar mucho al detalle, por supuesto, porque no se trata tampoco esto de la plática, pero que nos platique a lo mejor casos prácticos en el cual el monitoreo y la detección de amenazas ya avanzadas pueden ser en un día a día fáciles de detectar a través pues de nuestros servicios y por supuesto, de herramientas de este tipo. Juan, por favor, adelante. Gracias, Juan Pablo.
partiendo precisamente de lo que estás comentando en este momento, de esas herramientas que se han estado utilizando en los últimos años, incluso aquellas organizaciones que pudieran tener la facilidad y la oportunidad de conseguir un CIEM, un correlacionador, no es tan sencillo el poder trabajar con él. Hablamos de una maduración de este sistema que puede llevar bastante tiempo. En algunas tecnologías de CIEM, muchas veces han comentado o en su momento comentaban que podría ser en un año o hasta 3 años que pudiera madurar una solución de este tipo para que pudiera trabajar ya con una respuesta más precisa de lo que está observando en la red. Esto vamos a sumarle el tema de todas las tecnologías que tienen que irse adicionando a la correlación, como lo que ya comentabas de los IPS, IDS, consolas de antivirus, firewalls y todo el sistema de seguridad y tecnología de red que pudiera alimentar al CIEM, la capacidad de integración o incluso el esfuerzo de integración de cada una de las personas de estas tecnologías pudiera llevar mucho tiempo. Incluso la información que estuviéramos subiendo no sería la que pudiera darnos los datos correctos para poder establecer una regla de correlación funcional. Por ejemplo, temas de switches. Los switches difícilmente nos van a mandar el tráfico que están visualizando que está pasando a través de ellos, que sería lo que nos interesaría. Nos van a mandar temas de logs de auditoría, accesos al propio switch, y la información que llegue al correlacionador va a ser insuficiente o simplemente no va a servir de mucho para poder establecer un punto de detección de amenazas. Ahora, con este tipo de tecnologías de inteligencia artificial, que pueden ser tanto supervisadas como no supervisadas, como lo es Darktrace, podemos ir identificando patrones previos a que puedan desencadenarse alguna amenaza potencial. En el caso, voy a citar 3 ejemplos. El caso de ransomware. Ya cuando se daba el incidente como tal, muchas veces se detectaba cuando los equipos estaban comprometidos con temas de encripción de los datos. Sin embargo, cuando tenemos este tipo de soluciones, podemos identificarlo incluso desde que empieza la fase de propagación o de intento de propagación, que en el caso de ransomware, particularmente WannaCry, por citar un ejemplo, podríamos empezarlo a detectar desde que empieza a intentar hacer el tráfico por el puerto 445, que es una de las primeras fases. O incluso hoy en día, ya cuando de alguna forma está deshabilitado o se pudo deshabilitar a través del kill switch de WannaCry, existen todavía equipos infectados con este tipo de malware que siguen haciendo esas peticiones. Quizás ya no lleguen a una fase de encripción, sin embargo, están de manera repetida haciendo este tipo de peticiones. Y es como podemos identificarlo. Cuando un equipo de manera anómala que no se había presentado anteriormente empieza a hacer ese tipo de conexiones hacia el interior, hacia destinos externos, es una primera fase que podemos identificarlo y detenerlo, sin necesidad de llegar a la fase de compromiso ya de encripción. También puede ser identificada por este tipo de soluciones. Una vez que se da esta fase seguida de un uso de palabras específicos o de patrones específicos de una encripción, desencripción o incluso palabras específicas que se manejaban o que se manejan en el ransomware, ya cuando se manda el mensaje de que cuando se pide el rescate, podemos identificar una siguiente fase. Pero ahí ya sería un compromiso del equipo.
y podremos adelantarnos con este tipo de monitoreo. Ahora, para el caso de Bootnet, existen muchísimas que se han deshabilitado a lo largo de los años. Por ejemplo, Andrómeda. El FBI se tardó más de 10 años en deshabilitar esta bootnet. Sin embargo, utilizaba más de 80 cepas de malware para poder infiltrarse o poder comprometer los equipos y que posteriormente funcionaran como una bootnet. Se deshabilitó, sin embargo, todavía quedaron todos esos equipos infectados y comprometidos. Y es un malware que puede incluso deshabilitar y dejar inoperable un equipo. Entonces, desde la fase en que un equipo empieza a hacer peticiones DNS, que es una de las principales fases de inicio que puede tener una bootnet, de intentar comunicarse con sus servidores de mando y control a través de la resolución de nombres, podemos identificarlo, ya sea a través de algunos dominios plenamente identificados o ya el tipo de rareza dentro de la red o de lo inusual que pueda ser que este equipo esté visitando este tipo de dominios. Esto lo puede hacer tanto Machine Learning como inteligencia artificial ya basada en el aprendizaje de máquina. Y en el caso de minería de criptoactivos, podemos citar quizás de los que no son tan productivos en el tema de finanzas dentro de la red, como Bitcoin, que sigue siendo uno de los principales, pero sin embargo los que existen muy activos puede ser Monero Mining. Y esto lo podríamos identificar no cuando ya está haciendo la minería de datos, que se da por algunos puertos en específico, sino desde que empiezan, incluso a un equipo pudiera conectarse a un dominio desde donde descarga la aplicación para hacer la minería de criptoactivos. Después de eso, cuando se descarga, empieza a hacer la minería de criptoactivos, pero previo empieza a conectarse por el puerto 443. Ahí podríamos identificarlo como una primera fase y poder detener un ataque en mayor medida dentro de la red. Ahora, basados en este tipo de tecnologías, es muy importante que las personas que estén responsables del monitoreo de seguridad tengan una especialización no solo de la herramienta que está utilizando, de las herramientas que puedan estar utilizando, sino de un conocimiento pleno de la operación, que conozcan todos los flujos dentro del tráfico. No podemos operar algo que desconocemos. Que exista una capacitación en la metodología para saber cómo responder ante un incidente de seguridad y el tipo de identificaciones, escalaciones que debemos de hacer. Una capacitación dentro de los riesgos que pueden llevar después derivados de un ataque, temas de compromiso, incluso desafíos legales por ser parte de conexiones de denegación de servicios, incluso que pueden derivarse de una bootnet. Y una capacitación en la investigación dentro de fuentes abiertas, por ejemplo. No solo quedarnos con lo que las herramientas de inteligencia artificial pueden darnos, apoyarnos de ellas, tener la capacidad de esa investigación y empezar a alimentar incluso con indicadores de compromiso ya derivados de esa investigación, identificados derivados de esa identificación, para agregarlos como un indicador de compromiso y un alertamiento dentro de la inteligencia artificial. Y me gustaría mostrarles un poco sobre precisamente de Darktrace, cómo funciona. Y
me gustaría mostrarles la interfaz para que ustedes se den una idea de cómo trabaja de manera muy general. En un segundo en lo que les comparto la pantalla. Ahí observan mi pantalla. Esta es la interfaz de Dart3. Prácticamente de manera general, lo que me gustaría mostrarles es el alertamiento que está, cómo se da el alertamiento dentro de este tipo de tecnologías. Aquí podemos encontrar diferentes modelos, como los llama Dart3, o alertas de seguridad, que son derivadas precisamente del aprendizaje inicialmente de todo el tráfico de red. Dart3 lo que hace es alimentarse a través de un puerto espejo que se coloca en fluye o donde converge todo el tráfico que deseamos monitorear. Principalmente podría ser en el switch de core, y ahí empezar a alimentar todo lo que es los puertos de análisis dentro de Dart3, para que en un cierto lapso empiece ya a modelar lo que tenemos en la red y pueda tener un aprendizaje y un modelado de la red en general y cada uno de los equipos que va observando. Una vez que va haciendo ese aprendizaje, puede ir detectando qué tan usual puede ser el comportamiento específico de ciertos equipos respecto a su tráfico que está generando, respecto a la interacción que tiene con otros equipos. Por ejemplo, si un equipo nunca ha hecho una conexión hacia un equipo de finanzas e incluso nunca ha hecho un intento de autenticación, en ese momento nos lo va a alertar y podría prevenirnos de que están haciendo un intento de una autenticación no autorizada, un ingreso no autorizado. Ahora, para el caso de que alguien pudiera intentar hacer una explotación de recursos de red a través de las vulnerabilidades, un escaneo de vulnerabilidades, los sensores de Dart3 lo que van a identificar podría ser incluso desde qué se conecta, por decir un ejemplo, si está utilizando Kali Linux, que es una de las herramientas de ciberseguridad más utilizadas, o Nessus. Regularmente cuando se conectan estos equipos, este tipo de interfaces o de sistemas operativos a la red, lo primero que hacen es buscar actualizarse. Y es donde este tipo de tecnologías como Dart3 va a identificar esa conexión hacia los servidores de Kali Linux o de Nessus y nos va a alertar de que alguien, posiblemente no autorizado, está haciendo uso de estas herramientas y que podría hacer uso de ese escaneo de vulnerabilidades para vulnerar la red. De manera general, esto es la interfaz. Voy a darles un ejemplo breve, porque ya estamos sobre el tiempo. Este equipo, por ejemplo. Lo que identificamos particularmente son conexiones externas que deberían ser propias del sistema operativo Windows,
Esto a través del puerto 445, que no debería estar haciendo conexiones hacia el exterior. Regularmente este tipo de protocolos o de puertos se utilizan de manera interna. Aquí se hace la identificación de que esto es anómalo de alguna forma. Y yéndonos al detalle, podremos ver que efectivamente está realizando conexiones hacia el exterior por este puerto. Incluso podríamos ver que la versión del protocolo SMB1, la versión 1 de SMB, y con un intento de autenticación anónima. Esto es claramente el proceso o la forma de cómo opera WannaCry, buscando este tipo de vulnerabilidad dentro de los equipos, haciendo una especie de escaneo de lo que encuentra a su alrededor y hacia afuera para poder hacer la propagación del malware como tal y seguir con las fases de compromiso. Juan Pablo, de manera general, eso es lo que me gustaría comentarles. No sé si existe algo en particular que tengan alguna duda. Gracias, Juan de Dios. Yo solamente quisiera complementar un poquillo tu mensaje, comentándoles un poquito cuál es el enfoque de la solución. Esta solución lo que hace, imagínense que es simular como el sistema inmunológico humano. Entonces, de manera autónoma, nos ayuda a poder detectar pues cuando hay alguna situación o algún patrón de comportamiento normal, como decía Juan de Dios, ya vimos algunos ejemplos. Nosotros, ¿cómo protegemos a nuestro cuerpo ante amenazas como virus o agentes patógenos externos? Pues básicamente tenemos como diferentes capas de seguridad. Por supuesto, la primera capa sería la piel, ¿no? Imagínense que la piel es como si fuera nuestro firewall. Y entonces la piel nos ayuda a evitar que a lo mejor esos agentes patógenos pues, pudieran ingresar a nuestro sistema. Pero si por alguna razón ese patógeno entra a nuestro cuerpo, necesitamos algún sistema que nos apoye a poder identificar cuando hay algo raro. Por ejemplo, imagínense el ADN viral, ¿no? Muta constantemente. Entonces, nuestro sistema inmunológico puede aprender lo que es normal para el cuerpo, identifica y neutraliza cuando hay algún valor atípico que no se ajusta al patrón evolutivo de esta normalidad, ¿no? Que sería nuestro día a día. Darktrace aplica básicamente la misma lógica a los ambientes empresariales o incluso industriales. Es importante eso comentarlo. No solamente podemos implementar este tipo de monitoreo en sistemas, digamos, en redes empresariales, sino también con infraestructura crítica, que con sensores, inclusive con Internet de las Cosas. Al igual que el sistema inmune, lo que hace este sistema es que no requiere ninguna experiencia previa de la amenaza o del patrón de la actividad para comprender lo que es, vamos a decir, una amenaza potencial. Entonces, eso es realmente una muy grande ventaja. Simplemente como conclusión, quisiera comentarles que en caso de que ustedes estén evaluando alguna solución, pues por supuesto, evalúen o tomen en consideración lo que es estos diferentes esquemas que comentamos, los sistemas tradicionales que funcionan a través de firmas, de patrones conocidos, lo que son los sistemas de machine learning y que se identifiquen muy bien lo que es supervisado y no supervisado para que pues tengan ustedes eso en consideración, porque cuando es supervisado, pues recuerden que requiere intervención humana, cuando es no supervisado es totalmente automático y eso les ayuda. Por supuesto, nada es una bala de plata en este mundo. Los sistemas, de ninguna manera les estamos diciendo o sugiriendo que vayan a reemplazar tecnología por un sistema de este tipo. Por supuesto que no. Hay sistemas que tienen su propósito específico. Nunca les diríamos quita tu firewall y pon eso de ninguna manera, pero esta solución sí les ayudaría habilitada a través de un servicio, o mejor dicho, un servicio habilitado a través de una solución de este tipo, sí nos apoyaría muchísimo a poder detectar amenazas avanzadas y que son las que estuvimos viendo con esas características definidas, no definidas. Y además, yo creo que como lección principal es que pues vayamos previendo el camino, sabemos hacia dónde estamos avanzando, sabemos que la tecnología está avanzando muchísimo, que estos nuevos actores de amenazas cada vez están ejecutando, descubriendo haciendo sofisticaciones sobre malware,
que es más complicado detectar a través de los sistemas tradicionales. Recuerden que ellos tienen todo el tiempo del mundo para poder estar ideando y nosotros no. Nosotros tenemos que estar trabajando, tenemos que estar operando, tenemos que generar valor para el negocio y además tenemos que protegernos. Entonces, yo creo que la inteligencia artificial es cuando se vuelve un gran brazo que nos permite el poder suplantar algunas actividades que un ser humano no podría hacerlas ni en el tiempo ni con la eficacia y eficiencia que así lo requiere una operación de ciberseguridad. Finalmente, no nos queda más que agradecerles su atención. Muchísimas gracias, Juan de Dios, como siempre. Cualquier duda o comentario que tengan al respecto de un servicio de detección de esta naturaleza, por favor, estamos a sus órdenes en el correo contacto@capa8.com o búsquenos en nuestras redes sociales y con mucho gusto estamos a sus órdenes. Finalmente, les deseo que tengan un excelente día, un excelente resto de la semana y pues seguimos en los siguientes webinars. Muchas gracias. Muy buenos días.